Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de reformas a la Ley de Emprendimiento. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conocer cómo se lleva adelante la discusión de este informe, hemos invitado al asambleísta Rubén Bustamante. Vamos a revisar su perfil. Rubén Bustamante, ingeniero civil, asambleísta por la provincia de Loja, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Para complementar el diálogo, hemos invitado al asambleísta Homero Castanier. Revisemos su perfil. Homero Castanier, ingeniero automotriz, asambleísta por la provincia de Cañar, vicepresidente de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. El Pleno de la Asamblea Nacional discutió ya el informe que fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico respecto del proyecto de reforma a la Ley de Emprendimiento relacionado con las iniciativas del sector juvenil. ¿En qué consiste la propuesta? ¿Cómo se llevó adelante esta discusión? Lo vamos a revisar en el siguiente video. El Pleno de la Asamblea Nacional finalizó con el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. La iniciativa, tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico, se centra en la implementación efectiva del emprendimiento juvenil. El primer artículo plantea la presentación de planes de negocios o proyectos de emprendimiento como alternativa a los trabajos de titulación de estudiantes de pregrado. La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación prevé presentación de planes de negocio o proyectos de emprendimiento como alternativa a los trabajos de titulación. Se necesita un mecanismo para que tales proyectos se conviertan efectivamente en emprendimiento. Como medida efectiva para fomentar el emprendimiento juvenil, se prevé la creación de una bolsa de emprendimientos que se alimentará de proyectos innovadores, los cuales posteriormente serán financiados. Asimismo, cabe destacar que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán un rol importante porque tendrán acceso a la bolsa de emprendimiento, con el objetivo de promocionar aquellos proyectos que estén relacionados al desarrollo de sus circunscripciones, así como al mejor funcionamiento de sus competencias. A un año de la aprobación de la Ley de Emprendimiento, el legislador César Ron resaltó los resultados de la norma, como la creación de 4.833 sociedades de acciones simplificadas. ¿Quién pudiera pensar que en época de pandemia, de crisis, ¿no?, los ecuatorianos tenemos el coraje, el valor para crear nuevas empresas? Y lo hemos hecho, y ahí están vigentes. El proyecto de reforma, que está conformado por 3 artículos, 2 disposiciones generales, 7 disposiciones reformatorias y 1 disposición transitoria, espera su segundo y definitivo debate en las próximas semanas. Su aprobación permitirá que el emprendimiento juvenil sea una política de Estado y así los estudiantes que terminan sus carreras se conviertan en empresarios y generen fuentes de empleo. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Vamos a saludar con nuestros invitados. Voy a empezar por usted, legislador Rubén Bustamante, asambleísta. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias a usted, Ricardo. Un saludo cordial a usted, a quienes hacen parte de este equipo técnico comunicacional. Un saludo muy cordial también al asambleísta Homero Castanier y a la ciudadanía que nos ve y escucha este momento. Gracias, y legislador. Permítame, Ricardo, una cuestión me estaba olvidando, pero el pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y yo creo que este día tan importante realmente para el mundo debemos seguirlo celebrando, pero también buscando esos grandes objetivos. Yo había presentado hace algún tiempo atrás un proyecto que es sobre la paridad de género
en la administración pública. Y yo creo que esos temas de ir logrando esta paridad de género tiene que seguirse trabajando, así que en buena hora y un poco atrasado, pero felicitaciones al Día Internacional de la Mujer que se celebró el 8 de marzo. Claro que sí, oportuno el saludo también. Asambleísta Homero Castanier, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Bienvenido. Un saludo a usted, Ricardo, a Rubén, también un saludo a Rubén como asambleísta de esa tierra bella como es la tierra lojana, a todos quienes nos siguen, y también sumarme a ese saludo en el mes de la mujer, en la semana donde celebramos el Día Internacional de la Mujer, y decir una frase pequeñita: un hombre deja de ser hombre el momento que le agrede a una mujer. Vivamos juntos en armonía y en paz y en equidad, hombres y mujeres. Claro que sí, todos, la familia de la televisión legislativa también se suma a este saludo por el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró a inicios de semana y que también hay que decirlo, ¿no? Es todos los días, no solamente un día, sino todos los días hay que buscar la equidad, la paridad de género es lo que se busca también a lo largo de la generación de estos programas que los hacemos conjuntamente, la radio y la asamblea, la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Vamos a enfocarnos un poco, legisladores, en el tema de este proyecto de reforma a la ley de emprendimiento. Voy a empezar por usted, asambleísta Rubén Bustamante, porque en febrero del año anterior la Asamblea Nacional dio paso a una iniciativa, la ley de emprendimiento. Empecemos por ahí. ¿Qué buscaba esta iniciativa cuando se la discutió y entró ya en vigencia en febrero del año anterior? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Mire, yo creo que el país necesita alternativas. Hoy estamos viviendo una pandemia realmente que nos ha complicado en todos los aspectos, en todos los sentidos, ¿no? Y tal vez eso nos da mayor razón de que la Asamblea Nacional y la Comisión de Desarrollo, en particular a la cual pertenece Homero, a la cual pertenezco yo, haya buscado este tipo de alternativas nuevas, diferentes en el país, que permitan luchar contra algo muy fuerte que estamos viviendo en el país y altamente negativo, que es la falta de empleo, en definitiva. Este es un tema lacerante en el país. Las circunstancias económicas así nos lo dicen, la pandemia nos ha afectado tremendamente y la Asamblea Nacional, yo creo que en el mes de febrero que se aprobó este proyecto, para lo que es fortalecer el emprendimiento y la innovación tecnológica, creo que abre las puertas, abre un camino diferente ante la falta de oferta formal de trabajo, abre las puertas para que los ciudadanos, los ecuatorianos y ecuatorianas en este país, podamos dejar de pensar en algunos aspectos que lamentablemente los venimos pensando, y es en el aspecto de buscar un trabajo a través de la función pública, un trabajo en el sector privado, que es muy difícil, pero este proyecto lo que nos aboca en definitiva es a tratar de buscar una alternativa, una forma nueva de trabajar, una forma familiar de trabajar, si se quiere, personal, a través de las destrezas, de las capacidades, de las habilidades, de lo que podamos hacer cada uno de nosotros. Y claro, eso nos aboca realmente a una serie de mecanismos y procesos, y esta ley en particular lo que ha buscado también es la simplificación de trámites y buscar créditos especiales justamente para el emprendimiento o para este tipo de emprendimientos, que eso tiene que ser realmente regulado por el CONEIM, por el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación, que se crea con esta ley también. Este Consejo Nacional de Emprendimiento tiene que crear las políticas públicas, eso establece la ley a la que hacemos referencia, a la que se aprobó en el mes de febrero, establece las estrategias nacionales del emprendimiento, establece que se establezcan las políticas públicas, los mecanismos de financiamiento, de operación, guías metodológicas, es decir, es todo un escenario, pero también esta ley permite o estableció nuevas formas societarias, como las SAS, las sociedades de acción simplificadas, que son compañías, en definitiva, que se pueden armar en muy poco tiempo y no hacer lo que se venía haciendo anteriormente, es decir, que transcurran 4 o 6 meses o mucho más tiempo para que se pueda conformar una pequeña compañía, una mediana compañía, etcétera. Esto es un tema importante. Algo también que se vio en esta ley es, por ejemplo, las ventanillas únicas. Ventanillas únicas también, que fue un tema importante dentro de esta ley, para que la persona que quiere armar una empresa o una compañía pequeña, lo que sea, lo haga a través de una ventanilla única, que puede hacerlo a través de los gobiernos de todos los niveles de gobierno, de los gobiernos autónomos centralizados. Y
Esto consistiría únicamente en que la persona vaya, deje su documentación en esta ventanilla y no tenga que estar haciendo todo un recorrido a través de diferentes instituciones públicas, que es lo que lo lleva a tener 6, 8 meses de trabajo para constituir una compañía. Entonces, son nuevas formas societarias que realmente ayudan mucho y, como digo, tal vez algo fundamental que tiene que lograrse es el tema del financiamiento para los emprendimientos con intereses especiales realmente para quienes van a ser emprendedores. En definitiva, yo creo que es una gama amplia realmente de mecanismos, de formas de coordinación institucional que nos van a permitir poco a poco que el Ecuador vaya avanzando realmente hacia una nueva forma de vivir, hacia una nueva forma de trabajar y que no solamente dependamos de los temas tradicionales, en definitiva, de tener un empleo en la función pública o en otro lugar, y que eso sirva para solucionar los problemas económicos de cada familia en el país, ¿no? Asambleísta Homero Castanier, se propone todo un abanico de opciones para el trabajo, o más bien para fortalecer el emprendimiento en el Ecuador. Pero ¿qué fue lo que le faltó a la Asamblea Nacional para que les motive ahora, a un año y días nada más de estar en vigencia la ley, buscar ya su primera reforma? Efectivamente, primero para poner en contexto, según el Monitor Global de Emprendimiento y la Alianza de Emprendimiento e Innovación del país, ha determinado que el Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo. 1 de cada 3 ecuatorianos durante su vida propone o realiza un emprendimiento. Pero de allí el 90% de esos emprendimientos fracasan. Y aquí no teníamos un marco legal. En el Ecuador no disponíamos de un marco legal, siendo tan emprendedores como somos los ecuatorianos. Y desde jóvenes soñamos con emprender, con tener un negocio propio, con iniciar una empresa propia. Con este marco legal, como lo menciona Rubén, se pretendía articular un trabajo normativo entre varias instituciones, ¿no? Porque teníamos incompatibilidad de normas entre, por ejemplo, lo que dice el COTAD y lo que dice las regulaciones del Ministerio de Relaciones de Comercio Exterior, por decir algo. Que son dos aristas diferentes. Darle un marco de una ley orgánica de emprendimiento que pueda, primerito, quitar la excesiva tramitología. Después, unificar las normas, ¿sí? Tener una ley orgánica. Las leyes orgánicas están sobre las leyes ordinarias y esta, al ser una ley orgánica, regula todo el tema del emprendimiento e innovación en el país. El acceso a los incentivos fiscales, el tema de desarrollar vocaciones, cultura de emprendimiento, es decir, que desde la escuela, desde el colegio, desde las ferias que hagamos, desde las ferias que dicen, a ver, hagamos una feria de chocolates, una feria de artesanías, la gente sepa que incluso puede vender y puede ganar algo y puede motivarse a esa cultura del emprendimiento. Algo importante que yo he notado en este tema de servicio público, en el servicio político, es a veces la baja aspiración de crecimiento que tiene la gente, ¿no? A veces dice, yo me conformo con un trabajito que me dé para vivir y para llevar el pan a mi casa. ¿Por qué no aspirar en grande? ¿Por qué no aspirar a crecer en la vida y por qué no a generar otros empleos? Para generar empleos en el país. La baja inversión en investigación. ¿Sí? Asambleísta Castanier, sí, si me permite, usted cuando empezó su locución señaló que al menos de cada 3 personas, uno emprende en el Ecuador. ¿A qué llamamos el emprendimiento en nuestro país y cuáles son las condiciones que se da para que efectivamente una persona desee emprender? ¿A qué me refiero? A que en los últimos años hemos visto un deterioro en las cifras del empleo pleno. Tanto es así que el INEC recién, la semana última, publicó las cifras correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Enero y febrero. Lo debía hacer cada fin de mes. Obedeció un cambio de tema metodológico. Pero ahí se dijo que al menos
de cada 10 personas, 3 tienen un empleo pleno. Entonces, ¿qué pasa con las otras 7 personas? ¿A qué se dedican? ¿Están emprendiendo? ¿Qué están haciendo? Asambleísta Castañer. Así es, hay el empleo que es informal, el empleo que no es formal y el empleo precario, ¿no? El decir, por ejemplo, esa gente que sale día a día a lo mejor con una fundita de frutas a vender en un semáforo de una calle, es un emprendedor urbano. Y esas personas no están registradas en un instituto ecuatoriano. Pero ese emprendimiento, aquello, asambleísta Castañer, el salir y vender frutas en las calles de nuestro país. Bueno, ese es un empleo precario, pero ¿qué pasa si es que yo determino de que esas frutas le puedo picar, hacer una ensalada de frutas, ponerle yogur, ponerle granola y a lo mejor empezar a vender no una, no dos, no tres, a lo mejor 10, 15, 20, 50 diarios y después tengo que ponerme un kiosco para vender o ya puedo incluso, yendo más allá, hacer una franquicia? Entonces, esa es la cultura del emprendimiento y en eso los ecuatorianos nos gusta, o sea, somos voladores, somos visionarios, pero también lo gravísimo, 9 de cada 10 emprendimientos se fracasan, se van al tacho de la basura, la inversión, el tema de la idea y también el tema de sentirse decepcionado para no volver a emprender, porque también se calcula de que de cada 10 emprendedores, ¿sí? Los 9 fracasan, solo 3 vuelven a emprender. Es decir, la gran mayoría ya dice, aquí cuelgo los guantes y ya no vuelvo a emprender en el país. Y esa fue la idea de esta ley de emprendimiento, que como usted lo menciona, al año ya la vamos a reformar porque hemos determinado, como toda ley, que no es perfecta y que necesita ciertos cambios, especialmente para motivar las ideas de los jóvenes, de quienes salen de la universidad, de quienes salen del colegio, por ejemplo, con tesis de grados, con trabajos de titulación, y que muy bien esos trabajos pueden ser ya puestos en una bolsa de emprendimiento para poder convertirse en emprendimiento pleno o vender esas ideas. Bien, asambleísta Castañer, voy con usted, asambleísta Rubén Bustamante. Igualmente quisiera un poco ir entendiendo esta definición de emprendimiento en el Ecuador. ¿A qué denominamos el emprendimiento en nuestro país? Bueno, yo creo que el emprendimiento lo que son es la demostración de destrezas, de capacidades, de fortalezas que tiene cada una, que tiene una persona en tema individual o de carácter colectivo, y eso transformarlo y ponerlo al servicio de la colectividad a través de materia prima o de un valor agregado, de una determinada materia prima, etcétera, y que finalmente se convierte en un tipo de actividad económica. Eso viene a ser realmente el emprendimiento, y que al final permite realizar un servicio y finalmente también permite solventar temas económicos de carácter individual o colectivo, sea a nivel familiar o de cualquier forma. Yo creo que eso es lo que más o menos se definiría como emprendimiento, y claro, es una búsqueda en definitiva de una solución. Ya lo mencionaba Homero, este tema del fracaso de los emprendimientos es un tema altísimo. Y sin embargo, el Ecuador en realidad es uno de los que más emprendimientos propone a nivel de Latinoamérica, y a nivel de Latinoamérica por lo menos. Así que esta normativa que se aprobó en febrero y que hoy se la está reformando, justamente un poco va abocado a ese escenario, Ricardo. Y hablaba Homero algo del tema de las bolsas de emprendimientos, y no sé si podemos entrar en este tema o me ingrese un poco en el tema de lo que propone esta reforma a la ley de emprendimiento anterior, para tratarlo un poco este tema también, pero yo creo que es lo que vamos buscando ya. Tal vez usted mencionaba, Ricardo, que es muy pronto tal vez para una reforma. Sí, pero hay escenarios que se quedan también en la ley. Ninguna ley es perfecta, es perfectible y tiene que ser revisadas lo más pronto posible. ¿Qué escenarios? Y esta reforma es tal vez un poco responde a lo que usted preguntaba. Es tal vez volverla más específica a la ley de emprendimiento anterior. Esta reforma pone sobre contexto, en definitiva, ya de forma específica el emprendimiento juvenil. ¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cómo se va a hacer? Es decir, el proyecto inicialmente en el debate que tuvimos para primer informe dentro de la comisión, veíamos que no estaba claro los medios institucionales que van a permitir realmente realizar este objetivo que es el emprendimiento juvenil. Entonces, esto nos abocaba a pensar cómo. Y la forma de hacerlo es primeramente que se convierta en política de Estado. El tema del emprendimiento en general y el tema del emprendimiento juvenil, que sea una política de Estado, que se busquen las estrategias y mecanismos a través del CONEIM, del Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación. Pero ya la forma de volverlo práctico a esto es de que los estudiantes en las universidades, que es lo que propone este proyecto, Ricardo, que los estudiantes en las universidades del país puedan hacer como trabajos de titulación, reemplazando a las tesis de grado que eran anteriormente la presentación de planes de negocio, de proyectos de emprendimiento, que finalmente les permitan lograr su titulación. Y luego de esto, una vez que han logrado esta titulación y que tiene que ser revisado, debidamente aprobado, tiene que ser aprobado por las universidades para que pueda lograr este objetivo de tener su título, un determinado profesional a nivel nacional. Luego de esto tenga la oportunidad para que a través del organismo rector de la producción en el país se pueda establecer una bolsa de emprendimientos en donde estos proyectos o los más destacados de estos proyectos puedan ir hacia esta bolsa de emprendimientos y finalmente se busque a través de esta bolsa de emprendimientos la promoción y el financiamiento para lograr el objetivo final el objetivo final que sería lograr que un determinado emprendimiento pueda concretarse, pueda realmente constituirse un negocio en definitiva en firme y que permita generar una serie de mecanismos, fuentes de trabajo, una mejora de la situación económica de un grupo determinado de personas, etcétera, que es lo que se busca. Porque aquí hay que ser claros, Ricardo, lo que se busca es con el éxito de un emprendimiento, es que el dueño del emprendimiento mejore su situación económica y alrededor, ¿no? Muy bien. Entendido entonces, ¿en qué sentido? ¿Cuál es el objetivo que persigue este proyecto de reforma? Le consulto ahora al asambleísta Homero Castañer. En este proceso de evaluación de este último año, de ya vigencia a la ley de emprendimiento, ¿qué es lo que ustedes han podido identificar que tal vez no se ajustó a la realidad del Ecuador y que ahora es necesario irlo corrigiendo? En cuanto al tema del emprendimiento juvenil, no sé si les faltó un poco más de apoyo o coordinación, en este caso se entiende con las instituciones de educación superior, hablo tal vez del mismo CES o de la CENESID. ¿Qué fue lo que faltó? Bueno, yo pienso que no es un año adecuado para realizar una evaluación de la efectividad y de la eficiencia de esta ley, porque como todos sabemos ha sido un año muy difícil, no solo para el Ecuador, para el mundo entero. Ha sido un año en donde más bien miles de negocios se han cerrado, miles de emprendimientos no han podido realizar sus acciones, como por ejemplo emprendimientos turísticos, bares, centros de entretenimiento han estado prácticamente cerrados, ¿sí? Y eso no ha permitido realizar una evaluación, pero por ejemplo sí tenemos un dato que es importante comentarles, que las sociedades de acciones simplificadas, que es algo que permite esta ley, es decir, yo simplemente hago un contrato mercantil y lo registro y automáticamente puedo empezar yo con vida jurídica en 24 horas, ¿sí? Y después vendrán el tema de permisos, de registros sanitarios, del tema, pero ya tengo la vida jurídica. Son estas sociedades de acciones simplificadas que se han creado casi 4.000 sociedades simplificadas en el último año. Y eso es positivo. ¿4.000 sociedades se han creado? Sí, casi, es decir, han habido 4.000, no sé si decir emprendimientos nuevos, pero se han acogido a este escenario porque la ley, en su marco normativo, llama a que el paraguas de esta ley de emprendimiento esté dirigido para emprendimientos que hayan empezado los últimos 5 años. Es decir, a eso enmarca el emprendimiento, o sea, emprendimientos nuevos o de mediano plazo. Pero tener estos 4.000 sociedades y acciones simplificadas, que ya en el análisis quiere decir que la gente también
muchos ecuatorianos van a empezar desde cero. Muchos a lo mejor cerraron la puerta de su negocio y decidieron a lo mejor juntarse o emprender en una sociedad para iniciar su nuevo emprendimiento y con las condiciones de incentivos que da esta ley, ¿sí? Eso es positivo. Lo que sí, la propuesta que es de un legislador de la comisión, el legislador Zambrano de Manabí, y que ha sido acogida y que ya la estamos debatiendo, identificó que se podría mejorar, que estos trabajos de titulación de todas las instituciones regentadas por la Secretaría de Educación Técnica y Tecnología por CENESID, ¿sí? Tienen que darle la posibilidad a que los emprendimientos nazcan ya con una partida de nacimiento, con un documento físico o virtual que pueda servir, por ejemplo, para estos fondos colaborativos. Hemos visto, yo pienso, crowdfunding que se denomina, ¿no? Muchos de los ecuatorianos, no tenemos aquí un programa de eso, pero no sé si hemos tenido la oportunidad de ver, hay una franquicia en Colombia y otra en México que se llama el tanque de tiburones o el Shark Tank. Eso quiere decir que se presentan varios inversionistas, especialistas en diferentes áreas y les escuchan a los emprendedores o toman la idea del emprendedor y plantean financiar para hacer crecer su emprendimiento o ser socios de ese emprendimiento cuando ven una idea buena, porque puede haber una excelente idea, puede haber un excelente producto o servicio que tenga alguna persona en mente o que lo esté realizando, pero no puede crecer porque no tiene el capital, que son estos fondos colaborativos, esta ayuda que puede ser no necesariamente de una financiera, de un banco o de conseguir un préstamo, sino puede ser de un socio estratégico que diga, mira, yo tengo, se me ocurre, contactos en el exterior, este producto que tú estás vendiendo o que estás vendiendo aquí en tu ciudad, podemos hacerle crecer y yo puedo buscar este encadenamiento productivo para sacarle del país y poder exportar y de la noche a la mañana tener escenarios buenos como por ejemplo el chocolate Pacari que se está vendiendo en muchos lugares del mundo. Sí, y claro que sí, un chocolate consumido a escala nacional también y que ha empezado a tener este valor agregado en cuanto al cacao. Asambleístas, vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a conversar un poco ahora sobre el blindaje, la ayuda que va o que está planteada a través de esta propuesta y que debe brindar ahora el Estado ecuatoriano para los emprendedores, que es otra de las aristas que también contiene esta normativa y el proyecto de reforma a su vez. Sigan con nosotros, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Seguimos en Tercer Debate Modalidad Virtual. Conversamos con los asambleístas Rubén Bustamante y Homero Castañer respecto del proyecto de reformas a la Ley de Emprendimiento. Asambleísta Rubén Bustamante, el parlamentario Homero Castañer había citado bien como ejemplo este chocolate Pacari, que ahora está ya en conocimiento y de consumo a escala nacional y que ha venido un poco, si se quiere, a revolucionar el consumo del chocolate y del cacao en polvo. Esto también hay que destacarlo, ¿no? Asambleísta Rubén Bustamante, pero ¿cuál es el blindaje ahora que el Estado ecuatoriano brinda? O más bien, más que blindaje, la ayuda que
va a dar el Estado ecuatoriano para los emprendedores y para que sus iniciativas no fracasen? Ustedes mismos citaban que de cada 10 emprendimientos al menos 9 caen. Gracias, Ricardo. Mire, lo que acaba de mencionar Homero es importantísimo, porque si bien es cierto la ley nace en febrero del año anterior, del año 2020, luego su reglamento en julio, pero no hay que olvidarnos que antes de esto muchísima gente en el país, lo que decía Homero también, que lo corroboro, es de que la gente en el Ecuador es muy emprendedora y de hecho estos temas como el chocolate Pacari, como otras situaciones, otros tipos de productos y emprendimientos que han dado gran resultado y que no solamente se están trabajando aquí en el país, sino a nivel internacional se ha venido dando. Claro, también hay el altísimo porcentaje de fracasos en los emprendimientos y esto es así. Pero usted menciona algo, ¿cuál es el blindaje? Yo creo que la Asamblea Nacional está hablando claramente y está estableciendo el blindaje suficiente y necesario para que puedan estos emprendimientos ir mejorando en el transcurso del tiempo. Esto no va a ser un proceso a corto plazo, va a ser a largo plazo. Pero sin embargo, yo creo que el mayor blindaje es esta ley de emprendimiento, hoy con esta reformatoria. El Estado ecuatoriano, que constitucionalmente en varios artículos de la Constitución tiene la responsabilidad de brindar todo el apoyo necesario a los emprendedores. No nos olvidemos que la Constitución establece que los jóvenes son la parte primordial, lo más importante del desarrollo de un país. Entonces, con estos mecanismos yo creo que se puede generar este blindaje que va a permitir que más que un blindaje, yo creo que va a ser el soporte técnico, el apoyo, la normativa que necesitan las personas para poder salir. Cuando hablamos de los estudiantes que van a obtener su título a través de un plan de negocio, de un emprendimiento y que finalmente puede convertirse en un potencial emprendimiento que va a generar recursos y todo, estamos hablando realmente del éxito que podría tenerse dentro de esto. Otra cosa, no nos olvidemos también algo. Miren, países como Estados Unidos, recordarán ustedes cuando salían de la Gran Depresión, empezaron a hacer esto ya hace aproximadamente unos 50 años. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían en los garages de las casas. Es decir, de ahí salió muchos inventos o muchas situaciones. Y ya nacía lo que decía Homero, y estamos viéndolo ahora recién en el Ecuador, el crowdfunding. Es decir, gente que creía una determinada idea y le ponía un poco de recursos, pues bueno, después se hicieron los grandes empresas, los grandes capitales a nivel del mundo. Acá estamos empezando. Hoy estamos haciendo la normativa, Ricardo, para esto. La Asamblea Nacional, por eso yo resalto algo. La Asamblea Nacional, pese a todas las críticas que se hayan dado a nivel general por diferentes circunstancias, pues la Asamblea Nacional y la Comisión de Desarrollo Económico ha hecho lo que tiene que hacer. Y esto es una oportunidad enorme, Ricardo, para que el país vaya avanzando y dejemos un poco. Miren lo importante de esto, Ricardo, es que nuestros nuevos profesionales dejen de estar pensando en que la única forma de sobrevivir es de que van a tener un empleo en la función pública o en algún otro lado. No, el nuevo profesional sale con la idea clara de que va a tener una forma de vivir, pero realizada a título personal y que va a tener la posibilidad de generar un sistema económico que le va a permitir vivir mejor en el tiempo. Asambleístas, me surge una inquietud, o más que inquietud es una preocupación. Se la voy a trasladar a usted, asambleísta Homero Castañer, y luego quisiera una respuesta igualmente del asambleísta Bustamante. Les decía, me surge una inquietud, y es cómo garantizar que efectivamente el Ejecutivo va a asignar los recursos suficientes para la creación de instituciones, o va a coordinar para que todas estas instancias que ahora se están creando tengan un mismo objetivo, un mismo fin, y es apoyar a los emprendedores. ¿Y por qué surge esta inquietud? Y es que vemos que en el último año la ley de emprendimiento fijó plazos para la emisión de los reglamentos y esos plazos no se cumplieron a cabalidad. Entonces, ¿qué nos garantiza de que ahora sí, con esta reforma, el Estado ecuatoriano, el Ejecutivo, se va a empoderar de la normativa y va a colaborar a los emprendedores? Asambleísta Castañer. Bueno, efectivamente su preocupación es la preocupación de todos los ecuatorianos y no hay una garantía de eso. No hay una garantía. Vea, como usted lo menciona, reglamentos han llegado tarde, mal, y algunos todavía no llegan. Hay leyes en este país aprobadas que no tienen su reglamento de ejecución.
Usted menciona el año pasado, le daban 90 días a esta ley de emprendimiento e innovación y se demoró casi 5 meses. La ley humanitaria tenía también que dar 30 días para un reglamento, llegó a los 100 días ese reglamento, muchas cosas perdiendo la efectividad por la temporalidad que ya terminaba el estado de excepción. Entonces, no hay una garantía, pero aquí sí tiene que tener claro la ciudadanía. Yo le invito a la ciudadanía a que conozca sobre las bondades de esta ley de emprendimiento, que no necesita mucho que el gobierno ponga el dinero para que funcione, porque el que se cree este Consejo Nacional de Emprendimiento son las labores que realizan las gentes que representan a cada institución. ¿Ya está conformado este Consejo, asambleísta Castañer? ¿Está vigente? ¿Ya hay autoridades nombradas? Me imagino que ya debe estar vigente, me imagino, y aquí viene un tema, y voy a terminar con eso, este tema de la garantía de que la ley se cumpla. Le decía, hay un registro, debe haber ya el Registro Nacional de Emprendedores, sí, en donde usted pueda acceder y ver cuáles son los emprendedores que se están calificando, que los GATS y el gobierno dispongan de la infraestructura, de locales que estén a disposición de los que estén en los registros nacional de emprendedores, una guía nacional de emprendimiento o la promoción comercial que se debe dar a los emprendimientos en el país. Te digo, lamentablemente no ha sido un año bueno, y no solo por la pandemia, también un gobierno que está de salida, un gobierno que ha tenido rotación en el tema ministerial, el tema de que pueda un emprendedor poner como garantía los intangibles, es decir, la idea, su propiedad intelectual, no necesariamente su casa, no necesariamente la nave, el terreno, sino decir, ha sido calificado mi emprendimiento y mi emprendimiento cuesta. Esa famosa frase, ese modismo inglés, el know-how, el saber cómo hacer las cosas, ese emprendimiento cuesta, ese es un intangible. ¿Y cómo garantizar? Bueno, nosotros los ciudadanos tenemos una herramienta que es una acción de protección. Si si alguna institución, alguna empresa no cumple, yo puedo irme donde un juez y decir, me están violando una garantía constitucional, que es el cumplimiento de la ley, y en 48 horas un juez me va a dar esa acción de protección, porque esto es ley, Va a tomar un tiempo para que se establezca, para que la gente conozca, porque mucha gente no conoce cuál es la normativa nueva. La gente más ha estado preocupada este rato en el tema de salvar su vida, de las vacunas, de tener que comer en este último año que ha sido tan difícil para muchos ecuatorianos. Pero ya el rato que la gente sepa que hay una ley que garantiza la posibilidad, por ejemplo, de que estos fondos colaborativos volvamos a tocar, porque es muy importante esto no había antes en la normativa ecuatoriana, que pueda la superintendencia de bancos reglamentar este apoyo de estos fondos colaborativos, ¿sí? Yo estoy en algo en contra, ya desde ya lo digo, que sean públicos, ¿sí? Que sean públicos. Algo importante del tema del emprendimiento es que no sea público, porque si yo tengo una idea y tengo el inversionista, no puede ser público, porque no se me pueden robar la idea. Pues. Pero no puede entrar el Estado un poco también a asignar recursos, entregar recursos y decir, bueno, como es recursos del Estado, este bien también pasa a ser de todos. Sí hay un artículo que dice que mediante la banca pública se tienen que asignar líneas de crédito, pero nosotros tenemos solo una banca pública de primer piso para este tema, ¿no? Que es el Ban Ecuador, que sigo creyendo que no le debieron cambiar el nombre, Banco de Fomento, para fomentar algo, para hacer crecer algo. Esa es la única banca de primer piso, el resto de banca pública no es de primer piso, como el Banco de Desarrollo, como la corporación financiera que trabaja con bancas de primer piso, o sea, con instituciones financieras, es decir, la corporación financiera a través, por ejemplo, del Banco del Pacífico puede crear líneas de crédito
pero no está determinado un interés marcado. O sea, la Junta de Regulación Financiera y Monetaria es quien tenía 90 días para fijar esos nuevos productos, esas tasas de interés, que no lo ha hecho. Bien, asambleísta Castañer, quisiera ahora la reflexión sobre el asambleísta Rubén Bustamante respecto de este tema, ¿no? Se le había consultado. Bueno, ¿cómo garantizamos entonces? Finalmente estamos a puertas del inicio de un nuevo gobierno, sea cual fuere este. Ahora, ¿cómo garantizamos de que efectivamente esta normativa que la aprobó la Asamblea Nacional y que ahora está trabajando ya en esta reforma se empoderen y la apliquen? Gracias, Ricardo. Mire, esto ya tiene que ver mucho con la capacidad administrativa del Estado y también con la voluntad del Estado. Yo creo que aquí hay un capítulo enorme realmente para mejorar las condiciones económicas del país. Pero hay que entender algo, los mecanismos están dados, las reglas del juego están dadas, las cartas están sobre la mesa, Ricardo. Y al decir esto quiero decir que hablamos del CONEIM, del Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación, que está conformado por el presidente o su delegado, por una serie de representantes de ministerios, de cámaras de la producción, etcétera. ¿Ya está conformado, asambleísta Bustamante? La ley establece, Ricardo, la constitución de este comité. Pero este comité, lamentablemente, hasta el momento de lo que conocemos, no ha tenido ninguna reunión. De este comité, Ricardo, se desprende una secretaría técnica que va a hacer el seguimiento de las resoluciones de este Consejo Nacional de Competencias. Además de ello, existe la conformación de un consejo consultivo que lo conforman en definitiva las diferentes cámaras de la producción del país, de comercio, de turismo, etcétera, todo. Entonces, ahí está el tema, y yo creo que es la hora de que se vea esto con mayor objetividad, con la visión que debe tener esto realmente de que se convierte en un aliado estratégico también para el mismo Estado, porque al Estado le conviene que hayan recursos, que haya movilidad económica, que haya una dinamización económica en el país, que incluso puedan venir divisas del exterior si los emprendimientos salen de las fronteras de este país. Entonces, ahí está la situación. Es decir, lo único que se tiene que hacer, Ricardo, es que se cumpla esto y finalmente, en este camino, en este recorrido, que es la aplicación de la ley, que el Estado ecuatoriano pueda dar las garantías suficientes en todo lo que le corresponde como Estado para que los diferentes emprendedores en el país puedan hacer sus trabajos, está ahí. O sea, como digo, las reglas del juego están trazadas. Lo único que necesitamos este rato, Ricardo, es de que haya cumplimiento. Y para ello, pues, tienen que hacerse también escuchar las voces de los emprendedores, las voces de las cámaras de la producción del sector privado. Es decir, entre toda esta coordinación interinstitucional, público-privada, lograr este objetivo. Todavía tenemos grandes mitos en el país. Se piensa que lo público es malo, el privado piensa que lo público es malo y lo público piensa que lo privado es malo. Y sin embargo, esta alianza estratégica que podría darse en algún momento sería realmente formidable. Yo le hablo de una experiencia, tal vez, cuando estuve en la prefectura de Loja. Yo conformé un sistema de empresas públicas por cada una de las competencias de los gobiernos autónomos centralizados, es decir, de producción, de riego, de vialidad, etcétera. Y créame, Ricardo, que me dio unos resultados. Yo conformé la empresa pública de producción. Me vinculó con el sector privado, con la academia, con el gobierno nacional, y solo para darle un ejemplo, de lo que yo tenía como presupuesto, $150,000 para el tema de producción anual, en esta empresa pública terminé ejecutando en todo mi periodo, alrededor de $12 millones. Entonces, este mecanismo de articulación que le permite fortalecerse es lo que tiene que irse logrando, es lo que decía Homero, que un buen emprendimiento, una buena idea sea fortalecida por un crowdfunding, por fondos colaborativos, a través de compras de acciones, a través de donaciones, a través de cualquier otro mecanismo, y que finalmente lo que tenemos que ponernos en la cabeza es de que una buena idea, un buen emprendimiento, ojalá sean todos, ¿no?, pueda convertirse en un muy buen negocio. Asambleísta Bustamante, entonces usted es partidario de que de alguna u otra manera en el financiamiento sí pueda participar el Estado en esta especie de asociaciones público-privadas. Yo le estoy dando un ejemplo claro de lo que me pasó a mí como prefecto de la provincia, y a mí me dio un resultado extraordinario. Pude armar una correlación del sector privado, entre el sector público, aliarme con el mismo Estado en una alianza estratégica. Entonces yo creo que pueden darse los mecanismos. Lo que no debemos es a veces por temas reglamentarios, y ahí sí tenemos que liberarnos un poco a veces de los atavismos que tenemos.
pero mientras más libertad, a mi forma de ver, tengamos de que las personas, los grupos, las sociedades, todos quienes quieren intervenir en algún sector puedan hacerlo, que se lo haga, que se deje libertad. Lo importante es que al final de esto, como digo, cuaje finalmente una idea, un emprendimiento, y que esto se convierta en fuentes de trabajo y en un aporte económico no solamente para el país, sino también para quienes forman parte de estos emprendimientos. Asambleísta Homero Castañeda, ahí tenemos un ejemplo entonces de una alianza público-privada que puede funcionar en esta asignación de recursos, en esta búsqueda de recursos más bien. Sí, el tema de decir lo público es malo o lo privado es malo, caemos en el tema de que ningún extremo es bueno. Es decir, las posiciones radicales no le han hecho bien a nadie. Peor a una administración de un país, ¿no? En mi criterio personal, mientras menos regulaciones, reglas, leyes, normas haya, funcionan mejor las cosas. Mientras menos me incomode una institución, un Estado, un SRI, un registro sanitario, un ARCSA, una patente, mientras menos me incomode un departamento municipal, mejor. Puede crecer con mayor facilidad un negocio, ¿no? Normalmente en el tema público lo que sucede es que las buenas ideas, por ejemplo, cuando lo menciona Rubén, cuando ha sido prefecto, a lo mejor se termina cuando él deja la prefectura y viene otro prefecto y a lo mejor no continúa esas ideas y no continúa esos proyectos. Es lo que sucede en el Ecuador, es lo que sucede en el Ecuador. Existe una administración con una planificación, culmina esa administración, asume otra persona la administración y finalmente viene el borra y va de nuevo. Y no se da continuidad. Borra y va de nuevo, y algo más, Ricardo. A veces no solo borra y va de nuevo, todo lo que hizo el anterior hizo mal. Se tratan de decir durante todo su periodo para justificar que todo lo que hizo el anterior hizo mal. Desmarcarse. Entonces el tema es que un poco zapatero a sus zapatos, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo soy ingeniero automotriz, voy a ponerme en primera persona para este ejemplo. Si yo conozco del servicio y de mantenimiento de vehículos, podría yo iniciar un emprendimiento en el tema automotriz, ¿sí? Pero el Estado podría ponerme a mí el marco normativo, por ejemplo, para que un GAD municipal me dé el lugar donde yo tengo que poder iniciar, por ejemplo, mi servicio automotriz, me dé las facilidades para obtener los permisos, yo pueda poner, por ejemplo, un servicio automotriz, se me ocurre virtual, en línea, para asesorar. Se me ocurre ahora que estábamos hablando, mujeres que desconocen especialmente del tema automotriz, que conozcan y tener una asesoría. Se me ocurre una idea, yo conozco, pero el Estado no conoce. Y vea lo que ha pasado cuando el Estado ha manejado ciertas empresas. También voy a poner un ejemplo, Tamen. ¿Qué sabía el Ecuador de manejar una empresa aérea? Y la terminaron quebrando. No digo que esa es la generalidad, repito, ningún extremo es bueno y es malo, pero hay que buscar un equilibrio y aquí se plasma ese equilibrio. El Estado en la ley de emprendimiento pone este Consejo Nacional de Emprendimiento, obliga a las instituciones a que sean parte, a que viabilicen, que ejecuten esta ley, pero los fondos van a venir de privados, los fondos van a venir de gente que pretende rendirle cuentas, no a un funcionario público que coge, se me ocurre, un directorio de una institución, $2,000 mensuales, atienda bien o atienda mal la institución, pero aquí un empresario privado va a decir, mientras más vendo, más gano, mientras más vendo, más gente contrato, mientras más vendo, más crezco y capitalizo mi empresa, cosa que no sucede normalmente en el tema público.
Y esa es un poco también la lógica del sistema, ¿no? Del sistema capitalista. En el sector privado, mientras más se produzca y más se gana, bueno, la iniciativa se desarrolla un poco más. Asambleísta Rubén Bustamante, para ir concluyendo ya, el tiempo nos ha quedado muy corto, para ir conversando respecto de este tema, interesante a propósito. Asambleísta Rubén Bustamante, ¿cómo damos la denominada estabilidad fiscal, la garantía fiscal, para que los emprendimientos arranquen en nuestro país? ¿A qué voy? En los últimos años hemos observado reformas en temas fiscales que superaron ya el número de 12 de 15, se dijo en su momento. ¿Cómo garantizamos de que ahora sí los emprendedores van a tener esta garantía, esta estabilidad fiscal para que puedan colocar sus recursos y echar a andar a sus iniciativas? Gracias, Ricardo. Quería topar algo que se mencionó antes, es sobre el tema de a veces las acciones que hace una determinada autoridad, sea alcalde, sea prefecto, sea presidente de juntas parroquiales, en una determinada localidad, efectivamente muchas veces se ve truncada porque llega la nueva autoridad y realmente tira abajo muchos de esos planes o acciones que se han realizado. Pero mire, yo fui parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados, fui miembro de la comisión y también estuve como presidente de la comisión un tiempo, y habíamos propuesto dentro de las reformas al COTAD justamente que los planes de trabajo de una determinada, de un aspirante, de un candidato, sea la alcaldía, sea la prefectura, las juntas parroquiales, sea hecho sobre la base del plan de desarrollo provincial. ¿Por qué tendría que ser así? Porque los planes, lamentablemente, de las autoridades en estos escenarios de alcaldías y todo, son muchas veces meramente subjetivos y no son medibles, no son cuantificables, es decir, incluso para un tema de revocatoria, en el caso de una revocatoria. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Como un ejemplo muy raro para terminar este comentario, el tema de carreteras. Si en el plan de desarrollo provincial está que la provincia o el cantón necesita 100 kilómetros de carreteras, yo como alcalde me comprometo a hacer en este periodo que tengo de 4 años 5 kilómetros o 10 kilómetros, y eso tengo que cumplirlos. Entonces, ese sería un mecanismo realmente efectivo, que las propuestas de trabajo de las diferentes aspirantes a las seccionales en el país puedan ser hechos sobre la base de algo que se pueda medir y que se pueda cuantificar. Entonces ahí podríamos dar solución a un gran problema que, como lo dice Homero con mucha certeza, viene y dice, no, lo del anterior no sirve para nada y lo tiramos abajo y ahora vamos con lo nuestro. Entonces le damos continuidad realmente a un proceso de desarrollo de un determinado sector del país. Eso, ya en el resto de lo que usted me preguntaba. Vamos con el otro Ricardo, tema, lo que me preguntaba Ricardo. Y yo creo que lo dije antes, ¿no? Las reglas del juego están claras. Yo creo que esta normativa, sin pretender de que sea realmente en su totalidad excelente, porque va a tenerse que ir reformando poco a poco, creo es lo que va a dar realmente las garantías suficientes para que la gente pueda tener confianza. Tenemos que ir en el transcurso del tiempo generando la confianza suficiente a través de las reformas mismas de esta ley. Hoy estamos haciendo una reforma y de los diferentes mecanismos que se puedan ir dando. Hablamos de incentivos, hablamos de los emprendedores. ¿Quiénes van a ser parte del registro de emprendimientos, Ricardo? Van a ser aquellos, por lo menos la ley lo establece, van a ser aquellos que tengan una antigüedad menor a 5 años, van a ser aquellos que tengan menos de 49 trabajadores y van a ser aquellos que hayan tenido ventas menores a $1 millón, porque no podemos generalizar en el contexto nacional para empresas más grandes. Esos son los que van a entrar en el Registro Nacional de Emprendedores. Las garantías que usted manifiesta en el orden, no solamente fiscal, sino en todos los órdenes, están dadas. Yo le he mencionado. Hay una secretaría técnica que tiene que hacer el seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Emprendimiento. Hay un consejo consultivo conformado por el sector privado, por las cámaras de la producción, por Economía Popular y Solidaria, por la banca pública y la banca privada. Es decir, es todo un conjunto, todo un andamiaje, si usted quiere, que va a permitir generar esas garantías, tanto en incentivos como en la protección misma del emprendimiento para poder ser. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, Ricardo? Es que esto pueda empezar a funcionar en su totalidad, porque está funcionando. Las sociedades de acción simplificada han tenido un éxito enorme, pero sin embargo faltan estas otras circunstancias que nos permiten armar todo este engranaje. Muy bien, asambleístas, el tiempo se nos vino encima, nos ha quedado muy corto realmente para conversar sobre este tema de emprendimiento, así que les voy a pedir a ustedes
muy concretamente, conclusiones en 10 segundos. Voy a empezar por usted, asambleísta Homero Castañer. Conclusiones, ¿cuándo ya estaría listo el informe para segundo debate? ¿Cuándo el Pleno de la Asamblea Nacional podría empezar ya la discusión definitiva de este proyecto de reforma legal? Por favor. Bueno, primero invitarle a la ciudadanía que conozca que hay atrás de esta ley de emprendimiento, y esperemos que no pase de un mes más en que ya tengamos la votación definitiva, que pienso yo que será positiva y por unanimidad en el Pleno de la Asamblea, para incluir este tema del emprendimiento juvenil a esta nueva ley, con las mejoras, con los cambios que se deben dar, y también con esta legislación tan importante que va a ser para encender el motor post-pandemia del Ecuador. Claro que sí. Gracias, asambleísta Homero Castañer, asambleísta Rubén Bustamante igualmente. Conclusiones muy breves, por favor. Bueno, yo creo que, Ricardo, aquí el tema es de que para mí lo importante de este rato es de que se empiece a funcionar todo lo que está establecido en la ley. La normativa es una normativa excelente a mi forma de ver, con esta reformatoria que se está haciendo, pero necesitamos que el sistema, el engranaje de todo esto empiece a funcionar. Y entonces ahí empezaremos a ver los resultados ya de esta ley, que ya está dando resultados, como lo decía, pero es necesario que entre todos los actores que tenemos que ver, porque es todo el país, y Homero lo decía muy bien, que la gente empiece a entender esta ley. Yo veía hace algunos meses atrás una capacitación que dio algún joven acá sobre esta ley, tal vez mucho mejor comprendida que nosotros mismos que estamos dentro de este proceso, pero sin embargo lo hacía tan fácil y la gente entendía, ¿no? Entonces hay que entenderla bien, hay que saber cómo tenemos que jugar este juego de ajedrez en definitiva, y finalmente los resultados que vamos a tener, si quedamos campeones o perdemos la partida. Muy bien, gracias asambleísta Rubén Bustamante, gracias asambleísta Homero Castañer por estar con nosotros aquí en Tercer Debate, por conversar sobre este proyecto de reforma a la ley de emprendimiento. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros aquí en Tercer Debate, modalidad virtual. Nos encontraremos en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.